Dentro de los mecanismos de regulación del ciclo celular, tenemos que enfocarnos en una introducción al estudio de la muerte celular programada por apoptosis. La imagen de microscopía electrónica de barrido muestra una célula muriendo por apoptosis. Claramente se observa que la célula es fijada al sustrato de cultivo por múltiples prolongaciones citoplasmáticas, mientras se está fragmentando en múltiples cuerpos apoptóticos. Este tema pertenece a la unidad 3 del programa analítico que aborda los mecanismos de regulación del ciclo celular. Recordemos brevemente las etapas del ciclo celular eucariota y su morfología celular. La imagen de microscopía de fluorescencia de la región superior derecha solo muestra los cambios celulares del citoesqueleto de microtúbulos en verde y de cromatina en azul o celeste. Pero recuerde que simultáneamente se producen cambios en las organelas de membrana y en la envoltura nuclear, además de los ribosomas. Recuerde que cada transición de fase del ciclo está regulada por los complejos de ciclinas y quinasas dependientes de ciclina, junto a inhibidores y quinasas activadoras y otros factores de acoplamiento que controlan la calidad del material genético en cada etapa y de la organización de los cromosomas en la fase M. Cuando la depuración de una toxina celular no ha sido posible o los daños del material genético son importantes, más allá de que se hayan activado los programas de reparación, la célula activará su programa secuencial de muerte, produciendo activación de enzimas hidrolíticas que modificarán la estructura y viabilidad celular. Observe en el esquema del ciclo que la apoptosis podrá desencadenarse en cualquiera de las etapas del ciclo, aunque dependerá de la señal inductora, la cual es específica de los daños detectados en cada etapa. En las imágenes de microscopía de fluorescencia inferiores se muestran células renales en cultivo que expresan una sonda fluorescente verde unida a alfa-tubulina, mientras que en las células control se observa un patrón punteado uniforme y tenue. En una de las células de un cultivo tratado con la toxina camptothecina se observa una intensa tinción de microtúbulos. Se cree que el citoesqueleto celular se organizaría en una extensa red para intentar preservar la membrana plasmática en los primeros momentos de la apoptosis. El término apoptosis proviene del griego y significa caída de las hojas de los árboles, hecho debido al cumplimiento de su ciclo y muerte de las mismas. Así, el término fue empleado por primera vez por los científicos Kerr, Wiley y Curry en 1972 para describir un tipo de muerte celular detectada por microscopía que era morfológicamente diferente a la conocida muerte por necrosis. Casi 3 décadas después de este hallazgo, pudieron establecerse gran parte de las bases moleculares de este mecanismo de muerte, estudiándola en el gusano Ceneroptitis elegans. La ventaja de este modelo experimental es que se conocía el número de células que tenía en estado adulto y cómo en un momento dado un número de células invariante entre gusanos comenzaba la muerte apoptótica. Se pudo identificar los genes involucrados en este mecanismo y establecer así que está programado genéticamente. Sin embargo, es necesario marcar que hoy se conocen otros tipos de muertes celulares, entre las que podemos mencionar la senescencia, desencadenada por el acortamiento comprometedor de los telómeros. La apoptosis puede desencadenarse en respuesta a agentes genotóxicos, pero también como mecanismo homeostático durante el desarrollo de los organismos pluricelulares, y también en los tejidos adultos para controlar las poblaciones celulares de renovación constante. Además, es el mecanismo de muerte seguido por numerosas células inmunes luego de haber cumplido su función. En la imagen superior se muestran microfotografías comparativas de miembros de animales en desarrollo, en los que se aprecian regiones más teñidas de las membranas interdigitales donde está sucediendo apoptosis, para luego ir formando la separación de los dedos. En la figura inferior se muestra en forma esquemática la apoptosis masiva de células de la cola de un renacuajo durante la metamorfosis para generar el sapo, sin cola, es decir, un anfibio anuro, y la eliminación de células interdigitales del feto para generar una mano humana.
Esta diapositiva resume las circunstancias o ejemplos en los que se produce apoptosis, ya sea con el objetivo del control poblacional, tanto como defensivo. Una manera de agrupar estas circunstancias es en apoptosis que se da en condiciones fisiológicas y patológicas. Entre las condiciones fisiológicas, siempre para controlar las poblaciones celulares, podemos mencionar la embriogénesis, la pérdida del endometrio durante el ciclo menstrual de mamíferos, el recambio celular de epitelios de renovación constante y la eliminación de glóbulos blancos que participaron en reacciones inflamatorias e inmunes. Entre las causas injuriosas y patológicas podemos mencionar calor, radiaciones, drogas anticancerosas, isquemia, agroquímicos, infecciones virales, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes y tumorales. Es importante resaltar que no todas las células mueren frente al mismo estímulo y no todas mueren de la misma forma. Se sabe que las células expresan receptores Fas de muerte en su superficie, los cuales pertenecen a la superfamilia de proteínas de factor de necrosis tumoral. Estos receptores unen ligandos a través de su dominio extracelular y realizan cross-linking de proteínas citosólicas que llevan a la apoptosis. A su vez, algunos grupos celulares poseen normalmente bloqueadas las rutas de muerte por un factor de supervivencia, que puede ser una hormona o un factor de crecimiento. Adicionalmente, el tipo y el grado de estímulo de muerte determinará la ruta de muerte seguida por la célula. La figura representa la activación de la ruta de muerte apoptótica por unión de un ligando Fas de muerte a su receptor Fas celular. Esto activa el dominio citosólico del receptor, el cual activará la caspasa 8 y esta a una cascada de caspasas hasta activar la caspasa 3 efectora, que provocará la proteólisis de diferentes componentes celulares. Una pregunta clave que la ciencia debió hacerse fue la de si la apoptosis es un mecanismo reversible. Diversas investigaciones encontraron que suele ser difícil rescatar de la apoptosis a las células que la han iniciado. Sin embargo, algunas células apoptóticas que fueron activadas por la proteína P53 como consecuencia de la detección de daño en el ADN por las proteínas de chequeo ATM y ATR, pueden ser rescatadas de la muerte por proteínas de supervivencia si se realiza en forma temprana, se repara el ADN y se da previo a la fragmentación mitocondrial y la activación de caspasas. Como dijimos, la apoptosis fue descubierta microscópicamente debido a las diferencias morfológicas con la necrosis. El esquema muestra en forma comparativa algunas de estas diferencias. Mientras que en la necrosis el deterioro celular se da rápidamente e involucrando a todas las organelas y componentes celulares, con aumento del volumen celular, vacuolización y pérdida de la forma original, todo esto debido al deterioro de la membrana plasmática. En la apoptosis, en cambio, los primeros eventos observables son la condensación de la cromatina y el núcleo, la contracción celular, la aparente preservación del resto de organelas citoplasmáticas. En estado más avanzado de muerte, la célula emite brotes que formarán fragmentos celulares denominados cuerpos apoptóticos, que podrán o no contener fragmentos nucleares. Si el fenómeno no es masivo, puede resultar difícil observar células apoptóticas debido a la rapidez del mecanismo y a la fagocitosis de los restos celulares por fagocitos del tejido. Las micrografías electrónicas muestran la ultraestructura de células apoptóticas y necróticas, donde se advierten con claridad las diferencias. Se muestra a mayor aumento la ultraestructura necrótica de células de los túbulos seminíferos de ratas. Las imágenes B, C y D muestran células de ratas inducidas a apoptosis por una toxina y claramente se advierte el aumento del volumen celular debido al ingreso de agua y sales del medio extracelular por el deterioro de la membrana plasmática, lo cual compromete todas las organelas celulares. La apoptosis puede describirse en 3 etapas morfológicas. La primera involucra la compactación y segregación de cromatina, formando masas granulares que rodean la envoltura nuclear y además condensación y contracción del citoplasma.
También pueden verse convoluciones de membranas y vacuolas translúcidas en el citoplasma. La segunda etapa exhibe numerosas protusiones de la superficie celular y ruptura nuclear que contiene cromatina fragmentada en secuencias de aproximadamente 200 pares de base que coinciden con el tamaño de nucleosomas, presumiblemente por activación de endonucleasas. En la tercera etapa, las protuberancias o brotes celulares se separan formando cuerpos apoptóticos de tamaños muy variables y con organelas citoplasmáticas morfológicamente preservadas. Las microfotografías y la tabla resumen claramente las diferencias entre apoptosis y necrosis. Si la apoptosis no es masiva, se produce en células individuales o en pequeños grupos, con contracción y convolución celular, pignosis y cariorrexis nuclear, pero membrana plasmática intacta, cuerpos apoptóticos e inflamación del tejido ausente. En contraste, en la necrosis el alcance de la muerte es en grandes áreas de células contiguas, se produce tumefacción celular, pignosis y cariorrexis diferente a apoptosis, membrana plasmática alterada y usualmente inflamación tisular presente. Como dijimos, si la apoptosis es moderada, su detección histológica puede ser difícil por su rápida fagocitosis y desaparición del tejido, y porque además no cursa con inflamación. Analicemos resumidamente el mecanismo molecular de apoptosis. De acuerdo a la señal inductora de apoptosis, se habla de una ruta extrínseca o extracelular y una intrínseca o intracelular, y en cuanto a los actores moleculares de la cascada de señales, se habla de rutas de iniciación y de ejecución. Las señales extracelulares del tipo Fas se unirán al receptor de muerte Fas de la membrana plasmática, lo activarán y a través de proteínas adaptadoras y estructuras denominadas discos activarán la caspasa 8, la cual activará la caspasa 3 ejecutora. Caspasa 3 activará endonucleasas y proteasas para degradar el ADN, las proteínas nucleares y citoplasmáticas que conducirán a los cambios citomorfológicos que producen la muerte por apoptosis. Algunas señales como radiaciones, toxinas, hipoxia y otras inducen cambios intracelulares específicamente sobre mitocondrias, que llevan a la formación de estructuras denominadas apoptosomas y activación de la caspasa 9, la cual activará a caspasa 3 ejecutora, provocando los cambios celulares descriptos. En algunos tipos celulares, como linfocitos T y linfocitos natural killer, existe una tercera ruta que emplea el receptor perforina, que se acopla a canales de calcio para activar las proteasas granzima A y así activar caspasa 10, luego caspasa 3 e inducir la apoptosis. El camino de la granzima B induce, en cambio, clivaje de ADN y lisis celular. En las tablas se muestran ejemplos de los actores de la ruta apoptótica extrínseca y de los actores moleculares de la ruta apoptótica ejecutora. En esta tabla se muestran numerosos actores de la ruta apoptótica intrínseca. Esta diapositiva explica la ruta de acción intrínseca de apoptosis. Las radiaciones pueden dañar el ADN, lo cual será chequeado por las proteínas ATM y ATR, las cuales aumentarán los niveles de P53 si detectan un daño. La proteína P53 promoverá la transcripción y traducción para la síntesis del inhibidor P21, que arrestará el ciclo celular en G1, inhibiendo la quinasa dependiente de ciclina de fase S y el PSNA para bloquear la replicación. Al arrestar el ciclo en G1, la célula podrá reparar el daño antes de seguir. De no poder hacerlo, P53 será fosforilada y modulará la expresión génica de proteínas proapoptóticas como BSL2 y VAX, que ingresarán en mitocondrias y activarán el citocromo C para ser liberado y active a caspasa 9, y esta a caspasa 3, desencadenando la apoptosis. En las siguientes diapositivas se mencionan 3 ejemplos de apoptosis. La presente imagen muestra la apoptosis fisiológica interdigital durante el desarrollo de los autópodos de pollo. El inductor es el factor de crecimiento fibroblástico
y para demostrar su acción los investigadores absorben el factor de crecimiento fibroblástico sobre esferas que van liberando el inductor en la zona de interés. La apoptosis se analiza por técnica de túnel, que detecta los fragmentos de ADN de 200 pares de base, y la proliferación celular con bromodeoxiuridina. En esta imagen se muestran glóbulos blancos apoptóticos luego de haber cumplido su función, los cuales deben eliminarse para que no queden reactivos durante mucho tiempo. El último ejemplo se trata de la inducción de apoptosis masiva neuronal en larvas de anuros por el agroquímico cipermetrina. Las micrografías ópticas y electrónicas claramente muestran que el efecto es dosis dependiente y que además de producirse células de características apoptóticas, se produce una gran pérdida de masa nerviosa que primeramente incapacita a las larvas para moverse y que finalmente las lleva a la muerte. Trabajando con otra especie de anuro y cipermetrina, además de microscopía óptica y electrónica, se analizó la apoptosis empleando la técnica de túnel, en la cual se emplean desoxirribonucleótidos marcados con un fluorocromo, el cual se incorpora enzimáticamente en extremos 3' hidroxilibres que encuentra en el ADN fragmentado, lo cual luego se detecta por microscopía de fluorescencia. Para corroborar esta fragmentación se realizó además electroforesis en gel de agarosa, el cual muestra el patrón de bandeo característico de fragmentos de ADN de 200 pares de base. La cuantificación de los fragmentos se realizó con un software específicamente desarrollado para el trabajo.